Hola, buenas noches familia Tete. Quiero platicarles una historia que me pasó hace un par de años. Estuve trabajando como guardabosques en una pequeña estación al norte de Canadá. La región es famosa por su vasto territorio salvaje, donde las aldeas más cercanas están a horas de distancia. Estábamos a punto de entrar en el invierno. Sí, lo que significaba que las temperaturas bajarían a niveles peligrosos y los caminos quedarían bloqueados por la nieve. En un ambiente así, la soledad puede volverse una especie de opresión, un peso en los hombros que te hace sentir algo que no está bien, aunque no sepas exactamente qué es. Recuerdo esa noche como si fuera ayer. Había salido a hacer una inspección rutinaria por los alrededores, cerca de la línea forestal que separa las áreas de caza. Algo no estaba bien desde el principio. La atmósfera estaba extraña, como si el aire tuviera un tinte espeso, algo más denso de lo habitual. Los árboles se veían más altos de lo que eran, y el crujido de las ramas bajo mis botas resonaba de una manera inusitada. Todo el bosque estaba callado, ni los pájaros, ni los animales, nada. Solo el sonido de mi respiración y mis pasos quebrando la quietud. Me detuve al llegar a un claro donde, según el mapa, había un refugio de cazadores. Digo, no era la primera vez que pasaba por ahí. Pero esa vez había algo diferente, algo que no pude identificar. Al acercarme al refugio, algo en la periferia de mi visión me hizo girar la cabeza. Una sombra se movía entre los árboles, tan rápida que casi no pude distinguir qué era. Pensé que era un alce o un oso, pero cuando lo vi más de cerca, algo me heló la sangre. No era un animal, ni tampoco una persona. Era algo mucho más grande, con una forma humana, pero no completamente definida. Como si estuviera medio cuerpo por una capa de sombras. Mi corazón latió más rápido. Me agaché detrás de un tronco caído y observé, con el pulso bastante acelerado. Ese ser se movía con una agilidad inhumana, deslizándose entre los árboles con una velocidad que era imposible para cualquier ser humano. Se podían escuchar sus respiraciones profundas, como si estuviera inhalando aire de manera extraña. Pero lo más aterrador de todo era el sonido. Un crujido, como si su cuerpo estuviera rompiendo huesos al caminar. Pasaron varios minutos antes de que dejara de moverse, pero seguí observando desde mi escondite. Fue entonces cuando noté algo mucho más inquietante. Sus ojos, o mejor dicho, lo que parecían ser sus ojos, eran dos puntos brillantes como los de un animal, pero mucho más intensos, casi como si se estuvieran quemando por dentro. Y el aliento, cada vez más fuerte, parecía envolverlo todo. Decidí que era hora de regresar a la estación. La adrenalina me hacía moverme rápidamente y mi mente no dejaba de repetirme que estaba siendo observado. Me alejé de forma cuidadosa, pero el crujido de las ramas bajo mis pies parecía ser eco de la quietud de la noche. Miré hacia atrás, solo para encontrar la figura observándome desde la distancia, su silueta apenas visible entre los árboles. En ese momento supe que no estaba solo. Cuando llegué a la estación, ya estaba oscuro y el viento comenzaba a soplar con fuerza. Traté de convencerme de que había sido solo mi mente jugando trucos, pero algo en mi estómago me decía que no era así. Durante horas
Me quedé en mi pequeño cuarto revisando los mapas y el equipo. Eso sí, sin dejar de mirar por la ventana hacia la oscuridad del bosque. La sensación de que alguien o algo me acechaba no me dejaba tranquilo. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía como si alguien estuviera cerca, observándome. Un par de veces escuché golpes en las paredes, pero cuando me levantaba a investigar no encontraba nada. Como si el viento estuviera jugando conmigo, pero algo me decía que no era el viento. Al día siguiente decidí regresar a donde había visto la figura. No podía dejarlo ir. Sabía que tenía que investigar. Armado con una linterna y mi rifle, me adentré en el bosque nuevamente, cubriendo el suelo de un manto blanco que hacía que todo estuviera en silencio. Pasé por el claro y el refugio de los cazadores. Estaba tal y como lo había dejado la noche anterior. Pero algo había cambiado. La atmósfera era opresiva, como si el aire estuviera más pesado que nunca. De repente, escuché un crujido fuerte, como si algo estuviera moviéndose rápidamente. Me di la vuelta y allí estaba, a pocos metros de mí, esa misma figura. Ahora podía verla más claramente. Su piel era pálida, estirada sobre huesos, y sus ojos brillaban con una intensidad espeluznante. No era humano. No lo era en absoluto. Sentí que el pánico me recorría, pero mi cuerpo no me respondía. Estaba congelado, atrapado en la mirada de esa criatura. Empezó a avanzar hacia mí. Sus pasos resonaban en la nieve de manera antinatural. Algo en mi cabeza me decía que debía de huir, pero mis piernas no se movían. De repente, escuché un sonido horrible. Un crujido desgarrador, como si sus huesos se estuvieran quebrando y reformando. Y su boca se abrió de manera antinatural, mostrando unos dientes largos, afilados como cuchillos. El aliento helado que emanaba de él me envolvía y su hambre, palpable y oscura, era casi insoportable. Cuando pude, corrí como nunca en mi vida. Esa cosa estaba detrás de mí. Era el Wendigo. Su respiración cada vez más cerca, su cuerpo deslizándose por el bosque con una rapidez sobrehumana. Sentí que el terror me invadía de tal manera que cada paso era una lucha para no caer. Sabía que si me caía sería el final. Al llegar a la estación, cerré las puertas con todas mis fuerzas y me refugié en mi pequeña torre de observación. Durante horas estuve escuchando los ruidos afuera. Pasos arrastrándose en la nieve, respiraciones profundas y una especie de lamento bajo. Como si el Wendigo estuviera buscando algo o a alguien. Al amanecer, el sonido cesó, y aunque pensé que la criatura ya se había ido, algo en mi interior me decía que no, que aún estaba ahí, esperando. Desde ese día, nunca más me alejé de la estación. Nadie me creyó cuando les conté lo que había pasado, pero yo sé lo que encontré en ese bosque. ¿Y saben qué? No pienso volver nunca más. Gracias por leerme. Hola, buenas noches familia TT. Hace un par de años decidí que necesitaba escapar de la rutina, desconectarme por completo. El estrés del trabajo, las reuniones interminables y la constante ansiedad me estaban consumiendo. Así que, tras mucho pensarlo, alquilé una cabaña en el bosque, en una pequeña y remota región, como a unas 3 horas en coche de la ciudad. El lugar era bastante conocido por ser tranquilo, por ser un refugio para quienes buscaban la paz y la naturaleza. Nadie en mi círculo de amigos había estado allí antes, lo que solo aumentaba la sensación de aventura.
Llegué a ese lugar justo al final de la tarde, justo cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de los árboles. La cabaña era exactamente como la había imaginado, de madera, pequeña, con una chimenea y un porche donde se podía ver el río a lo lejos. El aire era bastante fresco. El lugar estaba rodeado de árboles frondosos y solo se escuchaba el sonido del agua y el canto lejano de algún pájaro. Parecía un paraíso. Me acomodé. Encendí fuego en la chimenea y con una bebida en la mano me recosté en el sillón, disfrutando de la paz que tanto necesitaba. No había señal de teléfono, internet, y bueno, eso era justo lo que quería, desconectarme completamente. Estaba solo, pero no me preocupaba. Pensé que unas semanas de soledad me ayudarían a recargar energías. La primera noche, ya casi al amanecer, desperté con una extraña sensación en el estómago. Había algo en el aire, algo extraño. No me levantó de inmediato, pero sentí que no estaba solo. Las sombras en el bosque, fuera de la cabaña, parecían moverse con un ritmo inusual. No era el viento, eso lo sabía. Eran diferentes, como si alguien estuviera allí afuera. Decidí no salir, pero esa sensación de incomodidad se instaló durante mí el resto de la noche. Finalmente, logré dormir un poco, pero al despertar al día siguiente, el sentimiento no se fue. Salí a caminar al bosque, pero algo no estaba bien. A medida que me internaba más y más, noté que todo alrededor parecía más oscuro, más sombrío. El aire estaba denso y el sonido de los pájaros y animales se había detenido por completo. La única compañía que tenía era mi respiración y el crujir de las hojas debajo de mis botas. Cerca del mediodía, mientras caminaba por un sendero estrecho entre los árboles, vi algo que me hizo detenerme en seco. A lo lejos, entre los troncos, había una figura humana. Al principio pensé que solo era un vecino o un excursionista perdido, pero algo no encajaba. La figura no se movía. Estaba inmóvil, observándome desde la distancia. Sus ropas eran oscuras, desgastadas, y su postura, esa sí era bastante extraña, como si estuviera demasiado rígida. Decidí acercarme, pensando que quizá podría ayudar, pero conforme me acercaba, la sensación de terror crecía en mí. Algo en mis entrañas me decía que no debía de hacerlo, que debía de volver a la cabaña y dejar el bosque atrás. Sin embargo, mis pies no respondían. Algo me atraía hacia esa figura. De repente, la figura se giró. Su rostro estaba completamente cubierto por una capucha oscura. Lo que vi debajo de mí heló la sangre. No era humana. Su rostro era pálido, sin rasgos definidos, como si estuviera en análisis. No tenía ojos, solo dos pozos oscuros donde se emanaba una niebla espesa. La figura no emitía ningún sonido, pero sentía como si mi cuerpo temblara por completo. La presión en el aire se volvió insoportable y mi pecho se sintió oprimido. Di media vuelta y corrí como nunca en mi vida. Corrí sin pensar, tropecé con raíces, caí varias veces, pero no me detuve. Lo único que podía escuchar era mi respiración y el crujir de las ramas detrás de mí. Algo me estaba siguiendo. Logré llegar a la cabaña con el corazón a punto de salirse de mi pecho. Cerré todas las puertas y ventanas e intenté calmarme, pero mi mente no me dejaba regresar a la figura. No estaba seguro de lo que había visto, pero sabía que no era algo normal.
Pasaron las horas. La luz del día se desvaneció. La oscuridad se cernió sobre la cabaña. Esa noche, la tormenta comenzó a desatarse. El viento golpeaba las paredes de madera con fuerza y la lluvia caía con tal violencia que parecía que el techo cedería en cualquier momento. En medio de la tormenta, escuché un golpeteo suave en la puerta. Al principio pensé que era el viento, pero luego escuché algo más, algo que no me dejó tranquilo. Una voz, débil, casi susurrante. Déjame entrar. Déjame entrar. La voz era grave, pero clara. Parecía provenir del otro lado de la puerta. Mi cuerpo se paralizó, no podía moverme. El golpeteo continuó cada vez más insistente. Sabía que no debía de abrir la puerta, pero mi mano, por alguna razón, comenzó a acercarse a la perilla. Justo cuando estaba a punto de girarla, escuché un sonido escalofriante. Era una risa profunda y gutural. Provenía de algún lugar dentro de la casa. La puerta de la cabaña se abrió con un crujido, pero no era yo quien la había abierto. Algo había entrado. Corrí hacia la ventana y vi la figura que había visto en el bosque. Ahora estaba parada justo enfrente de la puerta. Su rostro vacío miraba fijamente hacia la cabaña. No sé cómo lo supe, pero estaba claro. No quería mi ayuda. Quería algo mucho peor. De repente, la figura comenzó a acercarse lentamente hacia mí. Nuevamente no podía moverme. Estaba paralizado por el terror. Finalmente, no pude más. Corrí hacia la salida trasera de la cabaña. Mientras corría en el bosque, en plena oscuridad, pude sentirlo cerca, como si algo me respirara en la nuca. Cada paso que daba era una agonía, pero el pánico me mantenía en movimiento. Nunca volví a esa cabaña, nunca volví a ese bosque. Y aunque con el tiempo traté de convencerme de que todo había sido una pesadilla, algo dentro de mí sabe que no fue así. La figura sigue acechando en mi mente. Y sé que si alguna vez me acerco demasiado, el bosque me reclamará. Gracias por leerme. Si aún no son parte de nuestra familia TDT, los invito a suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros escalofriantes relatos. Y si disfrutan de lo que ven, no olviden darle like a este video para ayudarnos a crecer. Y si tienes alguna experiencia o relato de terror que quieras compartir con nosotros, los invitamos a enviarlo a nuestra página de la comunidad. Comunidad Relatos de Terror TDT. Nos encantaría escuchar sus historias y quizá las presentemos en uno de nuestros próximos videos. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. Escucha bien, Raúl, esto es para ti, con tu canal de terapia de terror, sí. Así es, relatos siniestros, historias escalofriantes, un podcast que te mantiene al filo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa. Raúl en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos del miedo, un suspenso intenso que me pone los pelos de punta.